Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros, tal cual como lo anunciamos, Dinora Figuera. Ella es diputada ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad y ahora candidata a la reelección al Parlamento por el Estado Aragua. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los benevidentes. Diputada, hay muchos temas de interés, sobre todo lo que está ocurriendo en la frontera. La visita de la canciller Delcy Rodríguez a Nueva York para plantear una reunión con Ban Ki-moon y tratar este tema en el escenario de la ONU, de la situación de todo lo que se ha tratado como violaciones de derechos humanos en la frontera y también la crisis que el gobierno ha señalado que se origina por un proceso de desabastecimiento originado por distorsiones que ocurrían en la frontera. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen desde la Unidad? Bueno, nosotros reivindicamos en principio las palabras del Papa Francisco. Queremos reconciliación y queremos unión entre los colombianos y los venezolanos. Y nos parece positivo esa reunión de la cancillera, tomando en cuenta que entra en contradicción algunos personeros del oficialismo, donde prácticamente le han dado muy fuerte a la ONU, entonces a la OEA. Y bueno, todos estos organismos que cubren el tema de los derechos humanos, inclusive donde se evidenciaron situaciones bien difíciles, sobre todo en el momento de traslado de los hermanos colombianos, tienen que ser tratados indudablemente. Y bueno, desde la Unidad Democrática nosotros estamos apostando a toda la confraternidad que debe haber siempre, que tiene que permanecer siempre entre Venezuela y Colombia. A propósito de ese mensaje de necesidad de reconciliación, Jorge Rodríguez hablaba de que esto no se trataba de un tema de si se era chavista o si se era opositor. ¿Cómo hacer para enfrentar este tema de la frontera apegado a los valores del sentimiento venezolano más allá de las diferencias políticas? Fíjate una cosa, una cosa es la responsabilidad del Estado venezolano, en la persona, por ejemplo, del gobernador del estado Táchira, en la persona de lo que es el ministro de la Defensa, que debe haber una responsabilidad, porque si el diagnóstico que está diciendo Nicolás Maduro de que habían centros de prostíbulos, que habían situaciones que estaban en contra de la normalidad de ese estado, tiene que haber una responsabilidad de no haber generado la seguridad oportuna de la soberanía venezolana y que, bueno, ¿quiénes son en este caso los responsables desde el punto de vista institucional que permitieron toda esa serie de irregularidades? Pero por otro lado, nosotros siempre vamos a conciliar. El día de ayer estuvo el defensor del pueblo, Tarek William Saab, manifestando de lo que es la diplomacia de los derechos humanos. Efectivamente, nosotros reivindicamos que el Estado venezolano no debe ser el violador de los derechos humanos, todo lo contrario. Nosotros tenemos que crear todas las posibilidades de facilitar inclusive la escolaridad. Los niños son sujetos de derecho, de prioridad absoluta, de interés superior, y la Convención del Niño, que el Estado venezolano es firmante, garantiza, independientemente del credo, de la raza, de la nacionalidad, de inclusive la ideología de sus padres, una preferencia. Y cuando nosotros vemos fotografías o imágenes de niños atravesando un río, o sea, nosotros el llamado de atención que hacemos, en este caso, más allá de toda la diatriba sonora que no ayuda a veces o no contribuye a un proceso de pacificación, nosotros consideramos oportuno en este momento que se tomen las palabras del Papa Francisco y que se puedan dirimir estas diferencias con la diplomacia de los derechos humanos, pero que sea tangible. Hablando acerca de este exhorto que hace el Papa Francisco a las reflexiones y el llamado a la oración por parte de los colombianos y los venezolanos para que se restablezca la paz, ¿cuál es la situación de la familia venezolana el día de hoy? Sabemos que usted fue presidente de la Comisión de Familia en el Parlamento, hoy en día es miembro de esa comisión. ¿Cuál piensa usted deberían ser las prioridades de la familia venezolana a la fecha? Bueno, mira, tú anteriormente preguntabas cuál era el primer problema que le consultaba a un padre o una madre que sentía en su casa y decía que la inseguridad. Hoy el grave problema de todos los venezolanos, de la familia venezolana, el problema del desabastecimiento, el problema de lo que es la soberanía alimentaria. El artículo 305 de la Constitución establece la responsabilidad del Estado venezolano, las políticas públicas orientadas a que haya efectivamente una soberanía alimentaria. Y lo que estamos viendo es que no ha habido con eficiencia
el tema del acceso a los alimentos, toda vez que vemos al ministro de Alimentación que anuncia que en 3 meses va a haber alimentos, que en 4 meses van a garantizar los alimentos y no se le ve, como decir, el queso a la tostada. Nosotros en este momento, y yo lo manifesté, que se cree el Consejo Presidencial del Gobierno y puedan los gobernadores, los alcaldes, inclusive los diputados, que son los que aprueban los créditos adicionales, para tratar un tema tan importante que es un derecho humano fundamental como es el derecho a la alimentación. En consecuencia, la familia venezolana hoy espera paz, en principio, estabilidad, certidumbre de vida y certidumbre de oportunidades de nuestros hijos. Yo tengo una hija de 16 años, cualquiera que tiene los hijos aquí, uno dice, bueno, ya uno vivió, uno espera las oportunidades, que mis hijos no esperen a graduarse para irse del país. Nosotros necesitamos en ese sentido vocación de votos de confianza de parte de las instituciones del Estado para garantizarle a la familia venezolana la estabilidad que merece. Hablando de las necesidades y las prioridades de la familia venezolana, usted como médico ha tenido una voz muy alta para exigir distintas reivindicaciones en este sentido en materia de salud. Vimos, y yo tuve la oportunidad de entrevistarla cuando recién se nombraba al nuevo ministro de Salud, Ventura, quien también compartía con ustedes en el Parlamento, cómo de alguna forma usted decía que era importante la presencia de él porque desde el Parlamento también había formulado exigencias al sistema de salud. ¿Cuál pudiera ser el balance que hace hasta la fecha del sistema de salud venezolano, cuando también le hemos visto como fuerte crítica de todas las medidas que se han tomado en este sentido? Bueno, en principio, muy responsablemente lo digo, desde el Parlamento nosotros alertamos que, por ejemplo, la aprobación del presupuesto era insuficiente y además de eso vulneraba lo que establece la Organización de Naciones Unidas, que es la aprobación del 10% del Producto Interno Bruto. Nosotros solamente aprobamos con esa mayoría oficialista el 1,6% del Producto Interno Bruto. Eso tú ves el impacto que da cuando ves los hospitales, padres y madres, por ejemplo, los niños con cáncer saliendo a la calle demandando el derecho a la salud, o cuando ves indicadores importantes, el primer país en mortalidad materna de América Latina, el primer país en embarazo temprano en América Latina, anunciando con bombos y platillos que van a haber condones, por ejemplo, no hay pastillas anticonceptivas. Entonces vemos que políticas públicas no están siendo cumplidas. El mismo SEAMED tiene insuficiencia. Tengo, por supuesto, gracias a Dios que el ministro Henry Ventura, he tenido la oportunidad de conversar con él, porque con los otros ministros nunca pudimos, pero definitivamente aquí se justifica claramente 4 elementos fundamentales: un presupuesto justo, el equipamiento del servicio de hospitales y ambulatorios, la formación de un recurso profesional que esté a la altura de las exigencias, y un elemento que no por último no es el principal, para mí es fundamental, la promoción de la salud, prevención de las enfermedades, y por supuesto con el concurso, que el presidente no lo ha hecho más, de un consejo de gobierno presidencial que permita que gobernaciones y alcaldías descentralicen un proceso de salud, porque el Estado hasta ahora, en la persona del Ejecutivo Nacional, ha concentrado la situación de la salud e indicadores y servicios nos tienen a nosotros por lo menos raspados en materia de salud pública. Y en ese sentido yo puedo decir, por ejemplo, cuando fuimos al hospital de San Sebastián no tenían agua para poder asistir a los pacientes, o el hospital de Cagua, que también pasó por allí, el baño de asistencia a los niños de pediatría, un baño completamente sucio, que no estaban en este caso a la altura de la exigencia de la LONA, que establece que niños, niñas, adolescentes tienen que tener una asistencia de altísima calidad. Diputada, en víspera a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, ¿cómo observa el ambiente? Veíamos declaraciones ayer del rector Luis Emilio Rondón, que hablaba de la necesidad de definiciones en materia de acompañamiento internacional, esta nueva figura que ha establecido la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, que va más allá del proceso de observación internacional. ¿Cuáles son las prioridades en materia electoral? Bueno, en principio quiero decirte que nosotros en el Estado de Aragua, de la mano de Richard Mardo, hemos estado
caminando, hablando con la gente, y lo que se siente y lo que se percibe. Inclusive debo reconocer ese trabajo de Richard Mardo, que ha sido, bueno, ha dejado el pellejo en unas candidaturas de cada uno de los circuitos, es que la gente quiere cambio. Y ese cambio, por supuesto, tiene que tener unas garantías. Nosotros desde la Mesa de la Unidad Democrática hemos exigido el acompañamiento de los observadores internacionales. Nosotros no entendemos cómo la rectora Tibisay Lucena habla solamente de observadores que ellos van a invitar, y nosotros consideramos que si existen garantías como ellos lo han venido anunciando, no debería haber duda en referencia a esa exigencia y esa demanda que no solamente hace la Unidad Democrática, lo hacen organizaciones no gubernamentales en materia de monitoreo electoral, y lo hace el pueblo venezolano, que quiere en este momento que todo este ventajismo electoral de parte del oficialismo, o a veces el abuso de poder que nosotros hemos denunciado en otras ocasiones, no puedan ocurrir este 6 de diciembre, y es por eso que nosotros vamos a insistir desde el punto de vista de lo que es la democracia y el Estado de Derecho, a que tenemos que tener una observación internacional que garantice que el proceso se va a dar con toda normalidad. Diputada, se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias a Dinora Figuera. Ella es diputada ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad y candidata a la reelección por el Estado de Aragua. Gracias por acompañarnos esta tarde en Entrevista Venevisión. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.